Nunca había sentido verdadero miedo hasta esa noche, y eso que en la vecindad se escuchaban toda clase de ruidos extraños. Pero lo que ocurrió entonces, lo que vi, todavía me despierta temblando. A veces creo que aún siguen aquí, buscándome. O peor, que nunca salí realmente de aquel lugar. No sé en qué momento todo empezó a sentirse tan distinto. La vecindad, aunque vieja, siempre había tenido un aire cálido, casi como si los gritos, los regaños y las risas formaran una barrera que nos protegía de algo peor. Pero esa tarde, cuando regresé después de caminar sin rumbo, noté que el cielo estaba más bajo, más pesado, como si una sombra enorme aplastara los techos. El aire olía a humedad rancia, y el pasillo que llevaba al patio parecía haber perdido sus colores. Cada paso hacía eco, un eco que sonaba equivocado, como si viniera desde dentro de mí mismo. Lo primero que sentí fue una ausencia. Un vacío raro, como si alguien que siempre estaba ahí hubiera desaparecido de golpe, dejando atrás un hueco enorme. Pero cuando traté de imaginar quién faltaba, mi mente parecía nublarse, como si una mano invisible me apartara los recuerdos. Seguí caminando, intentando ignorar esa sensación. No lo logré. Al llegar al patio, lo noté todo demasiado quieto. No corría ni una brisa, ni siquiera se movían las hojas de las macetas secas. El barril, mi barril, estaba abierto, como si alguien lo hubiera revisado por dentro. Me acerqué con el corazón apretado, esperando encontrar alguna de mis pocas cosas desordenadas, pero no había nada. Ni rastro de que yo hubiese vivido ahí alguna vez. Como si alguien hubiera borrado cualquier señal de mí. La vecindad entera tenía ese mismo aspecto. Puertas entreabiertas, ventanas sin luz, pasillos silenciosos. Y entonces escuché un sonido. Un murmullo ahogado, como una respiración contenida. Venía de la casa de doña Clotilde. Yo sabía que debía alejarme, pero mis piernas caminaron solas, atraídas por una curiosidad que me quemaba el pecho. A cada paso que daba, el susurro aumentaba, pero no podía distinguir si era humano. Cuando llegué a su puerta, vi que estaba entreabierta. La empujé muy despacio, cuidando de no hacer ruido. El interior estaba oscuro, salvo por una pequeña vela que alumbraba la mesa. La figura de doña Clotilde estaba sentada de espaldas, completamente inmóvil, como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. Me acerqué con cuidado, tratando de respirar lo menos posible. Su cabeza estaba inclinada hacia adelante. Creí que dormía. Hasta que noté que en su cuello había una marca, una sombra alargada, como si unas manos invisibles la hubieran sostenido con fuerza. No quise ver más. Retrocedí tan rápido como pude, evitando que la silla crujiera. Pero cuando puse un pie en el pasillo, escuché un sonido detrás de mí. Un susurro, mi nombre pronunciado al revés, como si alguien lo escupiera desde un pozo muy profundo. Salí corriendo. No sé cuánto tiempo estuve huyendo sin dirección, yendo de un pasillo a otro, sintiendo que las paredes se cerraban cada vez más. El aire estaba pesado, casi irrespirable, y cada rincón parecía esconder algo que me observaba sin parpadear. Cuando por fin llegué al otro patio, encontré al profesor Girafales. O al menos, lo que quedaba de él como persona. Estaba inclinado contra la pared, mirando al piso, como si hubiera olvidado cómo mantener la cabeza erguida. Su sombrero estaba a unos centímetros, aplastado como si alguien lo hubiera pisado muchas veces. El profesor respiraba, pero cada inhalación sonaba como un suspiro derrotado, un sonido que no era de dolor ni de cansancio, sino de alguien que había aceptado algo terrible. Me acerqué, deseando que levantara la mirada, que dijera algo, que actuara como siempre. Pero entonces lo vi. Sus manos temblaban, pero no por miedo, sino por esfuerzo. Como si estuviera tratando de contener algo dentro de sí. Lo que más me aterrorizó fueron sus ojos. No miraban al piso.
Miraban algo que yo no veía, algo que parecía moverse a su alrededor como sombras alargadas. Me quedé quieto, paralizado por un miedo helado. Y entonces escuché pasos. Pasos suaves, acompasados, casi como un ritmo. Provenían del fondo del pasillo donde vivía Gloria. No sé por qué, pero mi cuerpo entero reaccionó antes que mi mente. Corrí hacia una de las escaleras y me escondí detrás de los escalones, tratando de ver sin ser visto. Desde ahí, pude distinguir dos figuras avanzando con lentitud. En un principio pensé que solo eran Gloria y Don Ramón caminando juntos, pero algo en su postura, en la forma en que inclinaban la cabeza, me hizo sentir que eso no era normal. Se movían exactamente igual. Cada paso, cada ligero giro, cada respiración. Sincronizados. Como si fueran una sola cosa dividida en dos cuerpos. Y sus rostros. No tenían expresión humana. No estaban enojados ni felices ni tristes. Era como si sus caras hubieran olvidado cómo sentirse. Un vacío total. Pero lo peor no era eso. Lo peor era la manera en que miraban a los demás. No miraban con odio, ni con hambre, ni con deseo. Miraban como alguien mira una herramienta que ya no sirve. Fue entonces que entendí que algo había cambiado en ellos. Algo había quebrado algo dentro de la vecindad, o quizá dentro de ellos mismos. Y lo que habían encontrado al romperse los había transformado en otra cosa. Algo que ya no pensaba como nosotros. Algo que no tenía frenos, límites ni dudas. Los seguí viendo desde mi escondite. Pasaron cerca del profesor, y aunque él intentó levantarse, sus piernas no respondieron. Don Ramón posó una mano sobre su hombro, y aunque el gesto parecía amable, el profesor empezó a temblar de forma descontrolada, como si estuviera luchando contra un frío que no podía verse. Gloria se inclinó hacia él, y pude ver su sonrisa. No era una sonrisa luminosa ni amable. Era una sonrisa vacía, que parecía no ser suya, como si hubiera sido dibujada sobre su rostro por otra persona. El profesor ya no pudo moverse. Yo solo cerré los ojos y recé por no hacer ruido. En ese momento supe que algo terrible estaba por empezar. Yo seguía escondido bajo las escaleras, respirando apenas. Sentía que el corazón me golpeaba tan fuerte que temía que se escuchara. Don Ramón y Gloria seguían avanzando por el patio, siempre juntos, sincronizados, como si compartieran un pensamiento que ningún ser humano debería tener. Esa unión invisible entre ellos me helaba la sangre. No era amor. No podía serlo. Era algo más profundo, más oscuro. Como si dos sombras hubieran tomado sus cuerpos para actuar a través de ellos. Me quedé ahí mucho tiempo, oyendo sus pasos alejarse y luego volver. En un punto, creí que se habían ido del todo, pero empecé a notar que el ambiente se volvía más denso, como si la vecindad entera estuviera conteniendo la respiración. Era un silencio enfermizo. No había viento, no había grillos, no había siquiera el zumbido molesto de algún foco viejo. Nada. Solo ese vacío enorme y opresivo. Cuando al fin decidí moverme, mis piernas estaban entumidas. Me incorporé poco a poco, revisando cada esquina. Tenía que salir de la vecindad. Eso era lo único que repetía mi mente. Salí. Correr. No mirar atrás. Pero cada pasillo parecía más oscuro que antes, como si se alargara conforme trataba de cruzarlo. Caminé hacia el portón principal, pero cada vez que doblaba una esquina, sentía una presencia siguiéndome. No escuchaba pasos, pero algo se acercaba. Algo que respiraba lento, profundo, casi disfrutando mi terror. Llegué al patio grande y me escondí detrás de unas macetas secas. Desde ahí pude ver a doña Florinda. Estaba de pie, muy quieta, en medio del patio. Su mirada estaba perdida, como si la hubieran vaciado por dentro. Parecía una estatua, rígida, sin voluntad.
Yo sabía que debía acercarme, que quizá podía ayudarla, pero algo en su postura me decía que ya no era seguro confiar en nadie. Fue entonces cuando escuché otro sonido. Un golpe suave, como un puño pequeño tocando madera. Miré hacia uno de los rincones, y ahí estaba Kiko. Pero no estaba como siempre. Sus ojos estaban hinchados, como si hubiera llorado durante horas. Tenía los puños apretados, clavados en sus mejillas, como si tratara de contener un miedo insoportable. Él tampoco hablaba, y aunque mi instinto me decía que debía ir con él, algo más profundo me advertía que acercarme era peligroso. Parecía desorientado. Como si hubiera visto demasiado. Entonces sentí un olor extraño detrás de mí. Un aroma dulce, antinatural, como flores marchitas mezcladas con moho. Me di vuelta muy lentamente. Ahí estaban Don Ramón y Gloria. Sentados lado a lado en una banca del patio, con las manos entrelazadas. Me miraban directamente, pero no con enojo. No con interés. Era una mirada que uno le da a un objeto que ya sabe cómo usar. Supe que ya no servía esconderme. Salí corriendo hacia el portón, pero al acercarme noté que estaba entreabierto. Lo empujé con fuerza. Pero detrás no había calle. No había nada. Solo una oscuridad espesa que palpita, como si respirara. Retrocedí, tratando de entenderlo, pero el portón se cerró de golpe, atrapándome otra vez dentro. El miedo se convirtió en desesperación. Corrí hacia la otra salida, donde usualmente llegaba el señor Barriga. Y allí encontré algo peor que la oscuridad. Vi al señor Barriga y a Ñoño de pie, uno junto al otro, mirando hacia la nada. Tenían esa misma quietud inquietante que había visto en doña Florinda. Ni parpadeaban. Ni reaccionaban a mi presencia. Era como si la vecindad entera hubiera sido tragada por un sueño del que nadie podía despertar. Y yo era el único consciente en una pesadilla colectiva. Fue ahí que entendí algo terrible. Ellos no estaban dormidos. Estaban entregados. Algo se había adueñado del lugar. Algo que se movía entre nosotros, que tomaba a la gente no con violencia, sino con una calma tan monstruosa que era más aterradora que cualquier ataque. Una calma que borraba la voluntad, que transformaba a las personas en piezas obedientes de un rompecabezas extraño. Volví al patio principal, porque ya no sabía a dónde más ir. Allí los encontré otra vez. Don Ramón y Gloria, de pie en el centro. Me estaban esperando. Y por primera vez, vi movimiento real en ellos. Una ligera inclinación de cabeza, como quien observa un plato que va a saborear. No había emoción, pero sí intención. Una intención fría. Yo traté de retroceder, pero mis piernas no respondían como antes. Sentía el cuerpo pesado, como si la misma sombra que se había tragado el portón estuviera tratando de entrar en mí. Entonces ocurrió lo peor. Gloria caminó hacia mí, despacio, con esa perfección sincronizada que hacía que cada uno de sus pasos pareciera parte de un ritual. Don Ramón la seguía. Y mientras se acercaban, sentí que el aire vibraba, como si algo invisible los empujara hacia adelante. Cuando estuvieron frente a mí, ambos inclinaron sus cabezas al mismo tiempo. Y lo comprendí. No querían hacerme daño por odio. Querían hacerme igual que ellos. Unirme a esa quietud vacía que los controlaba. Yo traté de gritar, pero mi voz se quebró antes de nacer. Caí al piso, temblando, sin poder respirar bien. Las sombras del patio empezaron a moverse como si tuvieran vida propia, acercándose, envolviéndome. Don Ramón se agachó frente a mí, y por un instante creí ver tristeza en sus ojos. Pero fue solo un reflejo. Estaban vacíos. Sentí algo frío rozarme el pecho. Una presión suave, como si me estuvieran pidiendo que dejara de resistirme. Poco a poco, mi mente se fue nublando. Los sonidos se fundieron en un zumbido distante.
Mi cuerpo dejó de temblar. Y entonces... silencio. Un silencio limpio, perfecto. Como el que tenían ellos. Y supe, en ese instante final, que la vecindad entera ya no era un hogar. Era un nido. Un lugar donde algo se alimentaba no del cuerpo, sino de la voluntad. Y yo. Yo era su última adquisición. Ya no recuerdo mi nombre. Solo recuerdo que alguna vez corría, reía, me escondía en un barril. Ahora solo estoy aquí. Quieto. Esperando al próximo que entre. Porque en la vecindad. Nadie sale cambiado. Salen como nosotros. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te algo.